Pues hoy nos congrega aquí la historia del arte desde tres perspectivas: la perspectiva del artista, del creador, la perspectiva que nos introduce en el museo, en el mundo apasionante de los museos, y la perspectiva del docente, que trata de acercar la historia del arte a sus alumnos. En primer lugar, contamos con Alberto Guerrero, a quien también agradecemos que nos acoja en su taller. Él es historiador del arte, los tres somos historiadores del arte, también restaurador, pero si no lo he leído mal, pues decidió hace unos años, en torno al 2009, ¿no?, dedicarse a lo que es su verdadera vocación, que es la creación artística. Por tanto, podríamos decir que hoy es pintor o creador artístico, ¿no? Y que se ha introducido en el mundo de lo figurativo, de la abstracción, algo que me parece muy interesante porque a veces se presentan como dos alternativas excluyentes y no lo son, en la medida que nos llevan, ¿no?, a expresar el interior del hombre bajo dos formas diferentes. Y por otro lado contamos con Jaime García Maíquez, también en el apasionante mundo de la intrahistoria de las obras de arte, historiador del arte por la Universidad de Cádiz, y que trabaja en el gabinete de restauración del Museo del Prado en el análisis de reflectografía de infrarrojos, análisis de radiografías. Digo apasionante porque, pues, por un lado tenemos el proceso del creador y por otro el que descubre cuál ha sido el proceso de creación de los maestros, ¿no? Me gustaría meterse en el taller del artista, exacto, a ver cómo trabaja. Exacto. Y por último me presento yo, María Rodríguez Velasco, soy profesora de Historia del Arte en la Universidad San Pablo CEU, y también trato de llevar a mis alumnos a la belleza a través de la docencia, a través de las clases, de las visitas que hacemos a los museos, a distintas instituciones, y bueno, hoy nos congregan estas tres visiones. ¿Y por qué nos congregan estas tres visiones y la historia del arte? Pues porque se acerca el verano, se acerca un tiempo, pues, de ocio, es un tiempo privilegiado para acercarnos a la montaña, a la playa, para acercarnos a la música, a la literatura y para acercarnos también al arte. El tiempo de ocio es un tiempo que nos permite acercarnos de una forma más reposada, ¿no?, gozar más de lo que tenemos ante nuestra vista, y en este sentido, pues, queremos introducir la contemplación, el aspecto de la contemplación. Me gustaría que empezáramos hablando de ¿qué es la contemplación? Porque es fácil, ¿no?, poner la palabra sobre la mesa, pero ¿es lo mismo contemplar que mirar? ¿Qué es la contemplación? Yo creo que tiene que ver con la mirada, pero la contemplación no es simplemente una mirada. Yo creo que es una mirada quizá atenta, ¿no?, hacia una realidad, ¿no?, que se quiere descubrir o se quiere... No sé, hay una implicación también afectiva de alguna manera, ¿no?, en esa mirada, cuando uno contempla. Yo creo que, no sé, en mi opinión, la contemplación tiene mucho que ver con el silencio también, o sea, con el saber esperar. No es tanto el descubrir uno, sino dejar que la imagen se revele, o no sé, quizá tenga algo que ver con la epifanía, ¿no?, o sea, que se revela una realidad que está ahí, y hay que tener la paciencia de saber esperar, ¿no?, de saber esperar a que se revele. Bueno, me ha encantado el término de revelación, ¿no?, porque es verdad que cuando vas a revelar algo no ves nada y de pronto surge poco a poco esa imagen un poco mágica. Y después hay un tema que a mí me ha chocado siempre mucho, que es que se hacía criticando, pero en los museos, una universidad estadounidense desveló que la gente contempla las obras unos pocos segundos, 4 o 7 segundos, las obras que a lo mejor le interesan menos, y se queda 1 minuto, 2 minutos con grandes obras maestras. Y me parece, bueno, ellos lo criticaban como diciendo que era poco tiempo, pero en esta vida apresurada en que estamos, que alguien esté parado delante de la obra 2 minutos, me parece que, bueno, que a lo mejor es un tiempo
que la gente considera, al menos no voy a decir que es el idóneo, pero la gente considere el idóneo para que se le desvele la pintura. Lo ideal sería esa gente que viene al museo o al Prado o a otro museo y se pasa una mañana viendo una obra, pero eso no lo podemos hacer ya prácticamente, no lo puede hacer casi nadie, ¿no? Sí, pero es una pena, ¿eh? O sea, es verdad que el ritmo de vida que llevamos no ayuda a nada. Hay una cosa, perdón, una anécdota. En la Segunda Guerra Mundial, la National Gallery de Londres tenía todas sus pinturas ocultas en almacenes y tenía la costumbre, bueno, decidió que una obra se quedara expuesta y la gente se acostumbró a que cada semana tenía una obra en la National Gallery, iba a verla. Qué bonito, ¿no? Prepararse una semana para ver una obra, eso es crear el ámbito ritual para la contemplación. Exacto, sí. No, pero yo creo que es importante, porque es que sí, o sea, quizá en el mundo en el que vivimos es que hay... O sea, no se tolera el aburrimiento, o sea, el tiempo... Sí. Y eso... Lo mismo que el silencio, o sea, vivimos rodeados de ruido, o sea, y luego en concreto en el tema de las imágenes, ahora con el tema de las pantallas y la tecnología, estamos totalmente contaminados, es decir, la gente ya no tiene la paciencia de contemplar una imagen estática y esperar, ¿no? Yo esto se lo digo mucho a mis alumnos, porque cuando empezamos el primer día de curso les digo, bueno, vosotros sois de la generación de las imágenes, evidentemente yo no. Digo, y sin embargo me da la sensación de que no sabéis contemplar, ¿no? Y les digo, para mí mirar es un acto físico, más físico, ¿no? Puede ser superficial, miramos muchas cosas, ¿no? Y me da la impresión de que vosotros miráis las imágenes, como decíais, muy rápido, se busca la instantaneidad, ¿no? Lo novedoso continuamente, ¿no? Y les digo, os voy a proponer el reto de aprender a contemplar. Y me parecía importante lo que decíais, dos ideas, la idea de pararse y la idea del silencio, porque cuando uno se para y contempla en silencio, para mí la contemplación también es que la obra de arte despierte preguntas. Nos provoque alguna pregunta, ¿no? También nos invite a ir más allá de lo que estamos físicamente mirando. Me pasó una anécdota con la JMJ que fue en Madrid. Gabriele Finaldi nos encargó a unas personas del museo que pensáramos en cosas para hacer y bueno, propusimos algunas, ¿no? Itinerarios. Una de las cosas que a mí se me ocurrió es hacer con las imágenes de Cristo del Prado esta técnica digital del morphing, que se va transformando una cara en otra para dar a entender, la idea subyacente, digamos, era dar a entender de que la figura de Cristo es la misma, pero se va transformando con el tiempo. Pero esta técnica lo que hace es que las figuras parece que se están moviendo. Y entonces cuando quedó muy bonito el montaje que hicimos, pero cuando se lo propusimos al director del museo entonces, Miguel Zugaza, que es una persona muy fina con respecto a la prudencia y al respeto a las obras, cuando se lo enseñamos me dijo, mira, me dijo como por 7 motivos. Yo me quedé diciendo, 7 motivos, ya los has pensado decir esto. Pero fue muy, muy impresionante porque fue enumerando y uno de ellos habló de motivos de respeto a la obra, de meter vídeos dentro del museo, pero una de las cosas que dijo, está muy bien, es que la obra de arte, la pintura, estaba, el descendimiento de Van der Weyden, por ejemplo, estaba pensado como está. Van der Weyden podía haber tenido una gama infinita para mostrar ese hecho histórico y religioso. Pero eligió la pintura la tabla que hoy se conserva en el Prado, esa escena. Que yo la dotara de movimiento era traicionar esa idea que había elegido. Y entonces le parecía que el museo, en este caso, que en el fondo lo que hace es defender al espectador de alguna forma, estaba traicionando la idea primogénita primogenia del artista, que es esa imagen en concreto, y esa imagen en concreto de una persona creada con tanto talento, genio para hacerla, bueno, pues nos tiene que decir más que otra imagen, y yo no podía dotar de movimiento esta escena. Bueno, me parece que está bien entre imagen y vídeo y cambio de imágenes, ¿no? Sí, pero...
Y no pensáis, porque yo me pregunto muchas veces, por ejemplo, ante un paisaje, ante la naturaleza, como que resulta más inmediato, ¿no?, como verse y que el paisaje te remita a algo más. Y a veces percibo como que está este asombro, ¿no?, que tenemos ante la naturaleza, pues cada vez en las generaciones más jóvenes se va haciendo más complicado ante una obra de arte. No sé si por prejuicios, no sé si... ¿Creéis que para contemplar una obra de arte es importante entender o podemos deleitarnos, asombrarnos, que nos provoque simplemente la contemplación sin un conocimiento previo? Yo no creo que sea fundamental entender la obra. O sea, yo creo que las grandes obras de arte se revelan sin conocimiento previo. O sea, es decir, que yo puedo encontrar una pintura, una cueva prehistórica, yo no sé nada del tipo que la pintó y conmoverme ante la manera en la que ha pintado un bisonte. O sea, luego, obviamente, yo creo que el conocer, ya profundizar, pero ya después de que ha habido ese encuentro con esa obra, puede ayudar a apreciarlo aún más, ¿no?, si cabe. Pero yo creo que no, yo creo que es independiente y yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho antes de la contemplación de la naturaleza. O sea, yo creo que no es tan distinta la contemplación de la naturaleza con la de la belleza del arte. Y para mí el nexo en común es que en ambos casos la realidad que tienes delante te remite a una realidad superior, que no sabes cuál es, pero te remite a algo que es más grande. Y entonces esa sospecha que te crea en el corazón de que hay algo más grande a eso que ya es muy bonito que estás viendo, es algo que te llena, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eso es, para mí es lo maravilloso del arte, ¿no?, ese poder de trasladarte, o sea, de trascender lo que es la propia obra y la propia miseria del artista, que normalmente pues, es un pobre hombre. Pero... Totalmente de acuerdo con lo que dices. Un dato como de la historia del arte, y es que Picasso no quería explicar sus obras porque sabía que la contemplación de la persona que lo mira excedía lo que él había intentado, y eso es de una grandeza con respecto a lo que significa el arte muy grande. El arte supera al artista en algún sentido porque añade lo que da de sí el espectador. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, eso es lo bonito. Y luego además hay otra cuestión, se me ocurre, pero la vía del arte no es irracional, pero es intuitiva. Entonces, el conocer la obra y el haber estudiado mucho sobre ella está bien, pero no, a veces distrae incluso. Pero yo creo que el arte sí que te lleva a una verdad que quizás se pueda conocer racionalmente, pero el arte te lleva por otro camino, que es una vía diferente. No sé. Sí, para mí que tiene más que ver con la intuición. Sí, no sé. de acuerdo. O sea, de hecho, vamos, no sé, a mí personalmente me pasa a veces supongo a todos los artistas les pasa, ¿no?, pero que a veces haces cosas sin saber muy bien por qué las estás haciendo, pero tienes la intuición de que es por ahí, en el proceso creativo. Dices, es por ahí, y luego dices, ¿funciona o no funciona? En mi caso, vamos, digo, esto sí o no. Y luego es curioso que con el tiempo a veces dices, era por esto. O sea, y encuentras una explicación racional a eso que dices, bueno, que tenías una sospecha de que había algo, pero en el momento del proceso creativo no tenías esa explicación racional. Pero es bonito cuando de repente constatas, o sea, por una vía... Pero esa es, lo que estás diciendo es la clave, yo creo que de nosotros, de lo que es la historia del arte, lo que es incluso el estudio de la técnica. Estas intuiciones de los artistas, si son verdaderas, tienen un trasfondo humano, muy humano y muy de verdad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad. Y yo creo que la gente lo intuye. Es decir, la gente tiene, la gran mayoría, no estoy hablando de los entendidos, de la gente, intuye dónde está el secreto, dónde está... Es decir, ahora que he tenido la oportunidad de ver a 200 metros de distancia y con 200.000 personas delante la Gioconda es un cuadro que es infinitamente menos interesante que las Meninas, pero la gente intuye todo el misterio que hay detrás del cuadro, es algo que lo transmite.
Es decir, es una cosa, la objetividad te diría que un retrato de Rubens, un retrato de Rembrandt tiene más valor y sin embargo el instinto de la gente ha llegado a un consenso de que esa obra es importante y eso también es muy bonito y no debemos ser insensibles los profesionales de esto a la intuición de la gente. A mí también me parece muy bonita la experiencia de que una obra que has contemplado muchas veces te pueda desvelar cosas nuevas. O sea, como que siempre la contemplación es nueva, es como un recomenzar, porque, por ejemplo, me encanta ir al Museo del Prado y, por ejemplo, pues el descendimiento de Van der Weyden, que lo has citado antes. Pues es que también depende de cómo yo esté en ese momento, de qué esté viviendo en ese momento, de muchas veces me transmite cosas o incluso descubro detalles que no había descubierto en otras ocasiones y he explicado la obra infinidad de veces, ¿no? Y esto me produce pues una sensación, ¿no? de verdad, de placer, de que la obra tiene algo que decirme, aunque que no es algo que miro desde fuera, ¿no? Sino que no se agota también. Se lo decía el otro día en el museo, una conferencia que dio Javier Gomá, el término de clásico para una obra de arte en general, literaria, artística, es que es inagotable. Que vuelves tú, vuelves generaciones, la vuelves a leer, dices, me parecía que no había leído este fragmento, como decía Jonathan Brown, el gran especialista en Velázquez, decía que uno de sus cuadros favoritos de Velázquez es la coronación de la Virgen. Y dice, cada vez que voy descubro un detalle que no me había fijado, de un pie, dice, pero bueno, la habrá visto más tiempo que el propio Velázquez, y sin embargo sigue descubriendo. Sí, es verdad que a través de esto, pues es verdad que es cuando que te lleva a conocer, a querer conocer más, ¿no? Me imagino que es como un camino de ascesis, que primero es el asombro, lo contemplas, la belleza, lo que te muestra, y luego esto te despierta el deseo de conocer más, ¿no? Tiene que ver incluso con el afecto personal, ¿no? Con un enamoramiento. Claro. Después del flechazo, digamos, tiene el conocimiento, en fin, yo creo que tiene que ver con un estado de acercamiento. Conocer una obra de arte es amarla, ¿no? Se ama lo que se conoce. Exacto. Y es verdad que cuando más conoces, incluso yo desde el punto de vista técnico, las obras, pues más las quieres, ¿no? Más aprecio le tienes. Sí. No, eso es una gran verdad. O sea, digo, los cuadros malos te cansan y los cuadros buenos no te cansan nunca. Técnicamente, cuando nosotros nos critican diciendo, estáis destripando a los artistas, yo digo, bueno, los grandes artistas, cuando se les destripa, son mejores. Sí. Y los mediocres, malos, cuando los destripas, descubres todos los trucos que tienen, todo... Las trampas. Pero no es destripar, es conocer mejor, Sí, ¿no? es conocer. Pero bueno, como estamos desvelando cosas que ellos pensaban que iban a estar ocultas, ¿no? Ahora ellos les parecería imposible, como si ahora un escritor viéramos todos los poemas anteriores del poema final. Él los papeles los tiró a la basura, le parece imposible. El pintor ocultó debajo de las capas de pintura algo. Era imposible pensar que iba a haber allí un tipo haciendo reflectografía infrarroja. Iba a desvelar esa imagen oculta. Es muy bonito porque la contemplación y este estudio que dices pone en evidencia la unidad entre la vida y la obra de los creadores, ¿no? Que al final la contemplación nos desvela pues las preguntas últimas del hombre, las inquietudes últimas del hombre. Para mí, ¿no? es un ejemplo, una lección casi moral. Es decir, nada va a quedar oculto. Es decir, con las obras de arte yo lo veo con mucha evidencia, pero pienso que así va a ser un poco todas las cosas que hagamos en la vida, incluso nuestro proceder, ¿no? Moral. ¿No? Todo Habrá un momento en el que se desvele. Sí, al final nos van a hacer la radiografía. Y la muestra estratigráfica para saber que... Se ve muy bien también esto en las clases, ¿no? Yo puedo explicar la misma obra que una compañera, pero cada uno desde nuestra forma de ser, ¿no? Desde es verdad que la misma obra a cada persona le habla de manera diferente y son válidas las diferentes maneras. O sea.
Quería preguntaros, no sé si habéis visto que recientemente se ha estrenado un documental, Libres, bueno, dedicado a la vida contemplativa de distintas comunidades de clausura, y nos presentan la contemplación como camino, como verdad y vida. ¿Pensáis que el arte puede mostrar al hombre de hoy este camino, esta verdad, la vida? O sea, la contemplación de la obra de arte, ¿no? Antes hablábamos del silencio, que evidentemente también está muy presente en este documental, del pararse. ¿Pensáis que el arte puede ser una verdad para el hombre actual? Yo, desde mi punto de vista, sí que puede ayudar. O sea, no desvelar todo el misterio, porque eso, o sea, no. O sea, yo creo que una obra de arte te puede remitir, como decíamos antes, a algo más grande, te puede señalar el camino. Es decir, hay algo, pero ¿qué es ese algo? Yo creo que es una cosa, un camino que tiene que recorrer cada persona y bueno, y eso probablemente en esta vida no lleguemos a agotar eso. Pero hombre, obviamente en ese camino, claro que el arte tiene un papel importantísimo. O sea, es decir, porque habla mucho del interior de la persona, lo que tiende, a dónde tiende la belleza. Vamos, que me quedo con tu respuesta. Es decir, que el arte va en un camino. Si sigues por ahí y no te sales y te desvías, puedes llegar al interior verdadero de la vida. Y el arte nos introduce en un camino, y como en la vida, ¿pensáis que es bueno que haya alguien que nos eduque en la mirada, que guíe, que nos coja de la mano, que nos vaya introduciendo en este gusto por la belleza, porque el otro día que fui al Museo del Prado, por ejemplo, pues salían muchos grupos de chiquititos, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, qué bueno que desde que son pequeños se les introduzca, ¿no?, en este gusto por la belleza, pero a veces pienso, pensamos que esto pues ya lo hacen en el colegio, lo hacen en las instituciones, y sin embargo a lo mejor en el tiempo de ocio, ¿no?, en familia, pues podemos también acompañar, ¿no?, a nuestros hijos o a amigos, ¿no?, en descubrir la belleza, ¿no?, partiendo de la realidad, de lo que tenemos en torno a nosotros estos días de ocio, de descanso. ¿Pensáis que se puede educar la mirada? Dos cosas, dos ejemplos con respecto a lo que acabas de decir, y es muchos amigos que han venido al museo me han dicho, nada más empecé diciendo, mira, no tengo ni idea de arte, no sé nada, no soy sensible, no tal. Y entonces los vas llevando por el museo, explicando, y salen emocionados. Es decir, primero, todo el mundo es sensible al arte. Es verdad que hay distintos grados, es natural, ¿no? Pero todo el mundo es sensible. Y segundo, creo que educar en la belleza desde pequeños es esencial, porque vas como transformando el interior de la persona y se va creando digamos, un baremo, ¿no?, con respecto a la belleza, a la frialdad. El otro día llevé a mis hijos al Reina Sofía. Les expliqué nada más llegar que había sido un hospital, y entonces empezaron a ver cuadros acostumbrados al arte antiguo, empezaron a ver cuadros muy raros y me dijeron, ¿esto que era un hospital, un psiquiátrico? Me dijeron, un niño de 8 años. Digo, no, esto es otra cosa. Me hizo como gracia. Pero bueno, hay que educar en la belleza, porque la belleza verdaderamente transforma, ¿no?, sensibilidad y también, de alguna forma, también carácter. Suscribo todo lo dicho, efectivamente, estoy de acuerdo, pero añadiría que en los tiempos que corren, yo creo que una manera también de educar a los niños es quitarles las pantallas, porque creo que también se corre el peligro, también lo veo, no sé, a veces ves niños que tienen todo su tiempo libre ocupado con miles de actividades extraescolares y en la que se pueden meter hasta visitas a museos, pero forma parte más de una rueda de entretenimiento continuo para que el niño esté... Sí. No sé si me explico. O sea, que creo que hace falta educarles en una contemplación
tranquila, serena. Y las pantallas realmente no son buenas. Es decir, yo me gusta mucho la tele, las películas, los dibujos animados, me encantan. Sí, a mí también, pero creo que cada cosa tiene... Son muy agresivas, no es educar en la belleza ni mucho Sobre todo en el menos. silencio, o sea, es decir, Sí, el tema de... la calma, sí, volviendo sí. a lo de antes, ¿no? O sea, Las pantallas se encierran en uno mismo, ¿no? Y la obra de arte te abre un horizonte grande. O la contemplación de la naturaleza también te abre un horizonte grande, ¿no? Sí. Pero vamos, obviamente, sí, o sea, educar, o sea, es necesario también que a uno le eduquen en la belleza. Y después la pintura, el arte te habla en un idioma que es muy elegante, muy de susurro, muy de silencio, mientras que la televisión, las pantallas tal, te están gritando, es decir, está visualmente se ve, ¿no? También que a uno le eduquen a gritos es una manera errónea de educar. Exacto, sí, es como cuando, ¿quién era el profeta Elías? El que estaba en el monte Horeb y está esperando que se revele Yahvé, entonces oye una tormenta, oye un tal, y dice, no estaba ahí, y al final ¿dónde está? Estaba en el susurro, ¿no? Pues esto tiene... Qué bien traído, como un susurro. Es que podemos decir también que las pantallas se imponen, tampoco te dan mucho margen y sin embargo la contemplación del arte es propuesta, te propone, ¿no? No te está imponiendo necesariamente una determinada lectura, no. Me contaron una anécdota de Kafka, que le contaba a un amigo suyo que no soportaba el cine, porque le parecía muy violento que le obligaran a ver... O sea, lo que el director quería, o sea, con la cámara, o sea, le parecía una cosa muy... Uy, qué bueno. Claro, muy me parece una anécdota fantástica, porque es verdad que un novelista te está abriendo, siempre que pero te lees... deja libertad al lector. Exactamente. Es más, o sea, cuenta con la creatividad del que lee. Por eso cuando ves una película basada en una novela que has leído siempre te parece inferior, porque tú te habías montado tu propia película dentro. Sí, así es. Hay otra cosa bonita de la pintura, que ahora estudiando a Rubens, que lo estoy estudiando con más detenimiento, es bonito cómo han solucionado los problemas, porque ahora ves las pinturas triunfantes colgadas en un museo, pero esas pinturas han sido fruto de un esfuerzo, de una dificultad, de un proyecto donde no fue sencillo llegar a acuerdos, y cómo han sabido, es decir, se podría escribir un libro sobre cómo negociaron los artistas determinados... Sí. Pues sí, ¿no? Que también ayuda para manejarse en el mundo. Es decir, el proyecto, bueno, lo que estoy estudiando en concreto es las pinturas sobre la vida de María de Medici que hizo Rubens. Tenían muchas dificultades, una vida relativamente aburrida y tenía que engrandecerla. Fíjate qué chulo, ¿no? Coger una vida aburrida y crear un ciclo, el ciclo yo creo más importante de renacimiento barroco de la pintura, digamos, moderna, del 15 al 17, que se ha hecho nunca, y lo hizo sobre una vida anodina. Un poco anodina. Bueno, la vida de los reyes es, pero un poco anodina, sí. Y después... La Esfinge sin secreto de Oscar Wilde, ¿no? Sí. Y después las propias meninas, ¿no? Por irnos a la cultura nuestra. En el fondo, la gran obra de arte de la pintura española y quizás de alguna manera universal es que un señor estaba en su estudio y vino a visitarle el rey, ¿no? En principio, es verdad que es la metapintura, ¿no? Exacto. Pero qué bonito coger esa escena cotidiana y transformarla, ¿no? Es genial, sí. O sea, siempre me ha recordado a las meninas el momento en el que Cervantes mete su propia novela en la segunda parte del Quijote y dices, ¿qué es? ¿Dónde estoy ya? O sea, que ya no sabes de qué. Pero está muy bien, porque Cervantes de alguna forma al meter su novela te está metiendo a ti, ¿no? Tú también la has leído y estás dentro. Con las meninas pasa igual, los reyes no están en el cuadro, están donde estás tú. Y esta comunicación, es que claro, la contemplación es un diálogo. Sí, es un diálogo, sí. Y luego, o sea, volviendo a lo de antes, en contraposición con las pantallas y la imagen en movimiento, o sea, la pintura lo que tiene es que también deja libertad al espectador. Igual que en la literatura decimos que uno tiene que recrear lo que le cuenta el narrador, en la pintura, pues yo qué sé, algo moderno, una pintura de Rothko, dices, es que crea un paisaje abstracto, pero dices, en el que tú te puedes meter y puedes, o sea, si tienes
Si te tomas el tiempo de contemplarlos, igual que contemplas un paisaje de la naturaleza, pero que ahí, digamos que el espectador tiene un papel creativo también, ¿no? Sí, sí. Es decir, no es simplemente pasivo, no es un agente pasivo, es un agente activo. Sí, no es una realidad ajena que tenemos. No hay una invitación, realmente está bien, ¿no? A mí me pasa también con estas pinturas tuyas, ¿no? Me están invitando ¿no? A meterme dentro. Sí. Mis hijos me toman el pelo porque yo digo muchas veces que las piedras hablan. Cuando les llevo a un monasterio o cuando vamos al museo les digo, es que los cuadros hablan. Y me preguntan, ¿pero cómo que hablan? Digo, pues sí, porque al final están hechos para ti, para que tú también puedas entrar, ¿no? En qué te dicen, qué no te... Bueno, es verdad que luego... Pues para los historiadores del arte es una gozada lo que tú decías, ya meterte en la historia de los encargos, pero es que también esto nos habla de la humanidad de Rubens, de su posición, es decir, que en todo se desvela al hombre, ¿no? Como tanto desde la posición del artista como del espectador, como que al final el hombre está hecho para la belleza en el siglo XVII y en la actualidad, ¿no? Y eso creo que es lo que hace que se despierte, ¿no? Pues nuestro asombro, nuestro querer saber más, no sé si estáis de acuerdo en esto, ¿no? Y luego que a mí me parece que al final la educación en la belleza o en la contemplación de la obra de arte es como la educación se puede transponer a la vida, porque la obra de arte, como decías antes, es signo de algo más que no. Y también en la vida, ¿no? Pues todos son signos no sé si entendéis lo que quiero decir, bueno, creo que sí. Que todo nos remite a algo más, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa de una forma muy evidente eso que estás diciendo con la poesía. La poesía leo, por ejemplo, las odas elementales de Neruda o poemas de Borges. Y ya mi manera de ver el ajedrez o de mirar la naturaleza, por el caso de las odas, bueno, pues está enriquecido por la visión de otra persona, ha enriquecido mi mundo. Y lo mismo sucede con la pintura, es decir, una mirada sobre determinados objetos o sentimientos por la pintura abstracta te modifican la manera de entender la vida y lo normal es que lo enriquezcan, claro, si es un arte verdadero. Y hay un punto interesante cuando decías cuando hablabas del camino de la belleza, que la vía del arte, que es la vía de la belleza, yo creo que es en la que puede haber más consenso hoy en día. O sea, en un mundo en el que la verdad se ha vuelto relativa, la bondad también, porque no hay un consenso tampoco ético. O sea, digamos que en la estética hay como una vía más... Que hay un consenso general con la belleza, ¿no? Bueno, no sé si hay un consenso, pero desde luego es como una vía de acercamiento a... Si existe una verdad, es más difícil llegar a través de la razón que a través de la belleza, en el mundo en el que vivimos, creo yo. Qué bueno, pero eso es estupendo también, ¿no? Porque... Se me estaba ocurriendo, pero digo, o sea, hablando de si existe una verdad, una bondad y una belleza, yo creo que al hombre contemporáneo hablarle a través de argumentos racionales en el mundo en el que vivimos... No, yo creo que se ha entendido perfectamente. Y creo que la fealdad del arte moderno, estoy hablando del siglo XX sobre todo, tiene que ver con un alejamiento de allí donde apunta la belleza. ¿No te parece que la fealdad también, bueno, hay una fealdad bella, ¿no? Entonces, es muy significativo, pero vamos, o sea, yo creo que la fealdad y el feísmo del arte moderno habla de una rebeldía, pero una rebeldía solo es explicable si tú en el fondo crees que existe algo contra lo que rebelarse, porque si eso se cae también, se cae en el nihilismo más absoluto. O sea, ese es el drama del superhombre de Nietzsche, ¿no? Al final, o sea, dices, siempre acabamos en Nietzsche. Pero, yo siempre acabo con la pintura en dos obras de arte que según dos congresos que hubo, uno en Nueva York y otro me parece que fue París o Londres, hubo un congreso donde muchos especialistas le preguntaron cuál había sido la obra más importante, más influyente del siglo XX y dijeron que el Orinal de Duchamp.
que es, sabéis, ¿no? Iba a hacer la exposición, cogió el urinal y lo firmó, que es de 1916 o 17. Y después, poco después, Malevich pintó el cuadro de Blanco sobre Blanco, que es un cuadro que a mí me resulta muy emocionante por lo que significa. Y él mismo dijo, ya después de esto no hay nada. Y él mismo volvió a cierto figuratismo o figuración un poco cubista, pero volvió a la figuración porque dijo, ya hemos llegado al final. Hemos agotado, ¿no? Es decir, ya, y eso no deja de ser cierto representación del nihilismo, un cuadro de blanco sobre blanco, ¿no? Pero también son obras que nos despiertan, introducen una provocación que es necesaria también, ¿no? Porque si no, nuestra mirada también se acomoda muchas veces, ¿no? Y es necesaria esta provocación para que volvamos al origen, a preguntarnos, ¿no? Por el sentido de la belleza, ¿no? No, y así hubo, ¿no? Los artistas que van siempre en vanguardia, porque es gente hipersensible ante la realidad. Hubo una vuelta al realismo, incluso después, en ese momento, el propio Picasso estaba haciendo los cuadros cubistas analíticos y a la vez, en un momento determinado, se solapó con la vuelta al clasicismo, que es unas pinturas estupendas, por cierto. Y en el mismo momento, porque vio que ahí no había... Yo creo que se cansó. Sí, pero a mí estos cansancios de Picasso me parecen fantásticos, porque fue un artista muy auténtico. Dice, no, si me canso no quiero... No, dejarlos, ¿no? Sí, él decía que no, le decía a Max Jacob, decía, no quiero hacer planes, el artista no puede hacer planes, tiene que guiarse, si es auténtico. Sí, vamos, lo ha dicho Picasso y mucha más gente, pero al final yo creo que a un pintor, o sea, se tiene que guiar, un cuadro te lleva a otro cuadro. Eso lo decía también Kiefer, Ansel Kiefer, decía a mí un cuadro me llama a otro cuadro. Dice, cuando sigo con un cuadro, a veces en el proceso creativo estoy renunciando a veces a un cuadro mucho mejor, pero luego, o sea, te lleva a pintar otro cuadro intentando emular eso que habías descubierto durante el proceso, ¿no? Pues un castillo de fuegos artificiales. Una pregunta más dirigida al creador, Alberto, en el proceso que estás diciendo, ¿no? De realizar una obra de arte, ¿tú vives la contemplación o vives la contemplación durante el proceso creador? Y también, ¿qué relación hay entre tu proceso creador y el espectador? ¿Tú piensas en el espectador cuando estás realizando? Por supuesto que estoy contemplando cuando estoy en el proceso creativo pintando, porque estoy esperando que se desvele, por así decirlo, se revele lo que estoy buscando, que muchas veces no sé lo que es, pero claro, la actitud contemplativa es fundamental, yo creo. Y luego el tema del espectador, yo no sé si pienso directamente en el espectador, pero creo que en esos momentos soy yo mismo un espectador. O sea, me veo a mí mismo como un espectador y en ese sentido, vamos, es que creo que funciona así. Yo también tengo como una pregunta, porque estoy viendo este cuadro, ¿no? De una belleza increíble. ¿Es una parte para ti que te tira del camino? Te estás viendo y tú eres sensible a que esto tiene una extraordinaria belleza, ¿no? Y entonces tú te dejas guiar por la belleza. ¿O estás...? Lo intento. Ah, vale, fenomenal. Sí, no sabías si intentabas como... No, es una pregunta interesante porque, y además es un tema controvertido en el arte contemporáneo, hay gente que rehúye la belleza. Yo, en mi caso, la busco, o sea, busco la belleza. O sea, y busco intentar hablar a través de la belleza. También volviendo a lo de antes, o sea, el arte como rebeldía, el feísmo, el arte abyecto, como lo quieras llamar, al final es mucho más fácil, creo yo. Es decir, que al final dar un puñetazo o romper algo, bueno, como gesto en un momento dado, pues puede tener mucho impacto, pero luego hay un momento en el que se agota. O sea, creo que es más complicado el camino de la belleza, también porque está muy denostado, pero es mucho más interesante y más complicado, porque es mucho más difícil, o sea, intentar crear algo bello y algo que sea bello y a la vez no sea, no sé.
Eso pasa con la poesía y la rima, ¿no? Es más fácil pegar un grito que hacer un soneto, que al final, y que todo vaya, ¿no? Porque tú eres gran escritor también, Sí, ¿no? bueno, yo escribo poesía, y en poesía esto que estás diciendo es muy evidente. Claro. Y luego está pasando una cosa, que claro, como hemos... al final, Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Claro, Nietzsche lo dice en el siglo XIX, pero es que ahora ya es una realidad. Entonces, si Dios ha muerto, ¿qué queda? Sí, sí. Entonces, si tú te dedicas a gritar y a quejarte, pues tú, ¿de qué te revelas si no hay nada? No tiene ningún sentido. O sea, creo que es mucho más provocativo hoy en día crear belleza, Sí, sí. que decir, no sé, quiero acabar con todo. Bueno, sí, ya se ha acabado todo. Sí. Ahora que... No, y estos que son irrespetuosos con la tradición, con el arte, con la belleza, después no los puedes tocar, ¿no? Eso que decía Andrés Trapiello, diciendo, Duchamp puede pintarle bigotes a la Mona Lisa, ahora no te atrevas a pintarle bigotes a Duchamp, porque... Sí, porque entonces te cae todo. Bueno, es que eso es abrir otro melón, pero claro, o sea, al final yo creo que la dimensión religiosa que tiene el hombre la ha suplantado el arte, o sea, porque también... y entonces, o cierto tipo de arte. O sea, hay gente que entra a los museos con una veneración, con la misma veneración con la que un tío en el siglo XII entraba en la catedral, pues ahora entra en el Guggenheim. O en... Sí, no, Ramón Gómez de la Serna decía de broma que la Catedral de Madrid es el Museo del Prado, y yo veo que hay mucha gente que se lo ha tomado al pie de la letra, ¿no? Que va allí un poco como una especie de rito que bueno, que también redime de alguna forma, Sí, como decías antes, ¿no? Es un camino. Yo soy un gran defensor de los museos, pero es verdad que... Sí, totalmente de acuerdo con el trasfondo que estás diciendo. Que se ha sacralizado, o sea, de alguna manera. Y esa misma contemplación, permíteme esta pregunta, cuando trabajas, por ejemplo, para una capilla como la del Colegio Colbe o como la del Centro Bobat, que me comentabas antes, ¿es la misma contemplación cuando trabajas para un espacio sacro que cuando realizas una obra, podemos decir, más matérica o más...? Vamos a ver, la actitud yo creo que es la misma. No sé si me explico. O sea, pero es verdad que la manera de afrontar una obra de arte sacro, para mí, es diferente que una obra profana. ¿Por qué es diferente? Primero, porque yo cuando hago arte sacro, hago arte figurativo, porque creo que, aunque un cuadro abstracto como este pueda remitir a la belleza, cuando es un cuadro que está en una iglesia tiene una función litúrgica. Y creo que los cristianos no creemos en un Dios abstracto, sino un Dios concreto y encarnado. Entonces, y aquí podemos abrir otro melón, pero es el tema de la encarnación, ¿no? O sea, es decir, y el tema de la imagen, ¿no? O sea, la imagen de Cristo, o sea, es decir, segundo concilio de Nicea, es decir, tras la crisis iconoclasta, es decir, pero que estamos representando, o sea, esto es un sacrilegio, ¿no? O sea, es decir, claro, o sea, en el judaísmo, pues los judíos eran iconoclastas. Y ¿cómo podemos representar a Dios? No, es que Él nos ha dado una imagen, con lo cual, claro, si Él nos ha dado una imagen, si Dios nos ha dado una imagen concreta, pues ya, claro que se puede representar. Yo de alguna forma un poco escandalosa suelo decir que para mí mi pintura favorita es la Sábana Santa. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es donde se junta todo, ¿no? Todo. Tan increíble que Jesús, que muchos pensamos y creemos que es Dios, haya querido dejar una imagen sobre el lienzo, me parece. Además es una imagen que supera... Y es la invención de la fotografía. Sí, bueno, entre otras cosas, más cosas, pero desde el punto de vista creativo supera lo que la mente humana podría haber imaginado, ¿no? Ya en negativo, con 3 dimensiones, la imagen de un cuerpo por los 2 lados, que habla de la tridimensionalidad, bueno, en fin, la imagen de un hombre que está muerto, pero a la vez es en el momento exacto de la resurrección. Me parece una obra maestra, magistral, sí. Genial desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Y provocativa, por cierto. Porque, sí. Yo creo que la tuvieron que ocultar durante varios siglos porque era inaceptable
una imagen entera de un cuerpo y además desnudo, o sea, claro, en una sociedad en la que no estaba permitida la imagen, pues claro. Ahora nosotros estudiamos, la Semana Santa iba a decir que está pintada, está impresa, porque es una quemadura, una leve quemadura, como sabéis, sobre un lienzo de espiga, que es una... Tejido en espiga, sí. Sí, que es un tipo de tejido en el que se pintaba la pintura flamenca y la italiana también. Y la italiana también. Y entonces, bueno, que me resulta también curioso que haya utilizado hasta un soporte tradicional. De lino, además. Sí, sí, sí. Esto que decías de la encarnación me venía a la cabeza pues el discurso de las imágenes de San Juan Damasceno, que como dices, tras la crisis iconoclasta ya hace esta analogía entre lo que es el icono, ¿no?, como imagen y como remitirnos a una realidad superior, y el misterio de la encarnación, ¿no? Que es Dios ha hecho carne, vamos. Entonces sería hasta... Es que yo creo que el arte occidental no se entendería sin eso, o sea, es que venimos de ahí. Qué bonito, el otro día vi la película Silencio, que es la película, creo que de Scorsese, no sé si la recordáis, esta de los jesuitas en Japón, y hay un momento en que se están volviendo locos, ¿no?, debido al sufrimiento, a la persecución, y el jesuita mira su propio rostro sobre un charco y lo que ve es el icono del Greco, y me parece una imagen entresacada de una Verónica del Greco, y me parece increíble el poder del icono del Greco, y cómo un pintor griego, pintor de iconos al comienzo de su carrera, ha creado una iconografía universal, con una pintura que en el fondo no deja el Greco ser un pintor veneciano, pero ha creado una simbología que todavía, todavía y en el futuro sigue con una vigencia total, para que un director de cine americano, que no sé lo que pensará él, pero ha elegido entre toda la pintura occidental un pintor griego, ¿no? Qué bonito también para... Bueno, pues yo creo que concluimos esta, para mí, gozosa conversación. Yo llego a la conclusión, por sacar una conclusión, ¿no?, pues que es necesario recuperar silencio, es necesario recuperar una mirada pausada sobre las obras de arte, y sobre todo llegar a la conclusión, pues, de que el arte es un nexo, ¿no?, entre lo presente y lo eterno, entre lo presente y una realidad que esté de nuestra medida, y también que el corazón del hombre está hecho para la belleza, y por eso desde el hombre prehistórico que decíamos antes hasta el actual, pues no deja de asombrarse de una manera o de otra, de forma más pura, más contaminada, como hemos dicho, pero es posible, ¿no?, el asombro ante la obra de arte. No sé si queréis añadir. Y una cosa que es que el arte enriquece, quiere decir, alguien cultivado con el arte es alguien que tiene una nobleza mayor en general, y por tanto hay que hacer ese esfuerzo. Quiero decir, la gente puede dedicarse a saber mucho de otros temas, pero que el arte educa por una parte la historia y por otra la sensibilidad. Y por eso yo animo a acercarse al arte, es decir, si te gusta un artista, lee más de este artista, y todo esto va, yo creo que ennobleciendo el espíritu de la gente, y por tanto es bueno. Pues yo poco añadiría, estoy totalmente de acuerdo con que el arte ennoblece, y yo sí que animaría, pues, a la gente que se tome el tiempo y el silencio necesario para contemplar. Que es como el ámbito, ¿no?, de donde se da el arte, la epifanía del arte.